Salud, amigas y amigos de la Iguana Televisión, para conocer un poco acerca de la situación de Perú, luego de la destitución del presidente Martín Vizcarra por parte del Congreso de ese país. Tenemos con nosotros hoy a Anaí Durán. Ella es una activista del Movimiento Nuevo Perú, es doctora en sociología y profesora universitaria. Te doy la bienvenida, Anaí, y te pregunto, ¿qué es lo que está pasando realmente en Perú? Porque como tú sabes, la mediática internacional más bien a veces confunde a los pueblos. ¿Qué está ocurriendo? ¿A qué se debe esta crisis política? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, estamos viviendo una grave crisis política, ¿no?, que ha terminado con la vacancia del presidente Martín Vizcarra, con la toma del poder ilegítimamente del presidente del Congreso, ¿no? Están armando ahorita un gabinete ilegítimo igual, y creo que vale situarnos en la situación política de crisis que se abrió el 2016, el primero, y después el 2018, con toda el escándalo de Lavajato, ¿no?, que remeció la situación política peruana al revelar una trama de corrupción muy fuerte, ¿no?, que involucraba a todos los expresidentes del 2000, ¿no?, involucrados en casos de corrupción, ¿no? Y creo que esto ha sido como el detonante que fue deteriorar la política, ¿no?, que puede ser también un poquito más atrás, mirar el agotamiento del régimen de 1992 que instaló Alberto Fujimori, y creo que esto también explica cómo se fue deteriorando la situación política actual, ¿no? La renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en 2018, el ascenso de Martín Vizcarra, vicepresidente, ¿no? Un escenario muy frágil, ¿no?, un presidente sin bancada, muy débil, y un parlamento copado por poderes mafiosos, fácticos, que aprovecharon para poder hacer esta vacancia, ¿no? Entonces creo que esto configura una situación de crisis política muy, muy grave a 5 meses de las elecciones generales, y creo que esto es algo que vale también apuntar, ¿no? Ya las elecciones generales Sí. están convocadas, ya la campaña está en curso, y esta situación de debilidad y de crisis política pues ha significado también la indignación de la gente, ¿no? Anaí, alguna gente aquí en Venezuela, tanto venezolanos como peruanos que viven aquí, dicen, bueno, por lo menos en Perú descabezan a los presidentes, por lo menos en Perú se sanciona a gente de alto nivel. Pero realmente, ¿qué es lo que ocurre cuando pasa algo como esto que ocurrió con Martín Vizcarra? Ese poder, por ejemplo, del Congreso de la República para luchar contra la corrupción. Pues, por un lado, efectivamente, ha habido un poder judicial que ha sancionado, ¿no?, a la situación de corrupción, ¿no? Efectivamente se ha podido enjuiciar a personajes como Keiko Fujimori, como Yandumala. Creo que coincidió aquí un equipo de la Fiscalía que efectivamente sancionó y está investigando, ¿no?, a todos los expresidentes, incluso a Alan García, que terminó suicidándose, derruyendo la justicia. Yo creo que eso es verdad por un lado. Pero también creo que hay una serie de intereses, como decía, y de grupos políticos que no necesariamente están tan interesados en sancionar, sino en más bien apoderarse del gobierno y de aprovechar también cierta judicialización de la política, ¿no? Aquí no es que estemos defendiendo a Martín Vizcarra, que efectivamente ya está deteriorado, era un presidente débil, ¿no?, sin bancada, aferrado además a la gobernabilidad neoliberal, pero también el Congreso lo que ha hecho aquí es una leguleyada para adueñarse del poder, ¿no? Y creo que esa es un poco la indignación de la gente, ¿no? Porque no ha habido, digamos, una elección de esta gente, y de ahí la ilegitimidad del proceso, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente hay un proceso de sanción, de judicialización, ha habido la oportunidad de enjuiciar, hay los procesos en juicio, y creo que esto es importante, que se sancione, robado y han traicionado al país, pero también hay que tener en cuenta que la clase política está aprovechando estas circunstancias para poder, ¿no?, en medio de una pandemia que nos ha afectado terriblemente, ¿no? Perú es el país, creo que el tercer país en el mundo con mayor letalidad, la crisis sanitaria es tremenda, y lo que tenemos, como decía, es una clase política copando el poder, aferrándose a seguir manejando esta situación, ¿no?
visto desde afuera pareciera que toda la clase política, que todo el mundo político está cuestionado. Entonces, ¿cómo es esto de cara a las elecciones que van a ser en abril? Hay un comentario por allí de que el candidato o posible candidato que tiene mayor aceptación no llega a 10%. Creo que es un antiguo futbolista que actualmente es alcalde de uno de los municipios de Lima, ¿correcto? Así es, creo que el panorama electoral ya se mostraba difícil, sumamente fragmentado, creo que arrastramos una crisis de representación política desde los 90, ¿no? Con el autogolpe de Fujimori, hay una conexión grande también entre las necesidades de la gente y los partidos políticos, creo que eso no se ha terminado de reconstruir, la misma izquierda ha tenido muchos problemas, que la situación está muy fragmentada, ¿no? De cara a las elecciones generales hay casi 24 partidos. Efectivamente, quien está liderando las encuestas ahora es este personaje, ¿no? George Forsyth, que fue arquero de un club de fútbol, es un chico de farándula, joven, que todavía creo está todavía tratando de despegar, ¿no? No me atrevería a decir que él es el favorito. Hay otros personajes importantes, hay otras propuestas importantes, por ejemplo, como decía, el Nuevo Perú, ¿no? Y Verónica Mendoza, que es la candidata, digamos, del sector de izquierda, progresista, que quedó pasar a la segunda vuelta en el 2016, ¿no? Y que también ha estado avanzando en las elecciones, ¿no? En la campaña en esa línea creo que es importante mirar cómo se va a manejar el calendario electoral con este remesón político que ha habido, ¿no? El nuevo presidente que ha asumido, este señor Merino, se ha comprometido a respetar el calendario electoral, pero la gente no confía en él, ¿no? Por eso hay distintas movilizaciones. Entonces creo que es importante mirar el calendario electoral, que se respete por un lado, y por otro lado la necesidad de que estos actores más progresistas, más de izquierda también estén en la calle y se vaya mucho más allá de cambiar un presidente u otro y se pueda avanzar en el tema constituyente, ¿no? Quería justamente preguntarte sobre la situación de la calle, luego de estos acontecimientos políticos, de la destitución de Vizcarra, del ascenso de Merino. ¿Cuál es el ambiente en la calle? ¿Hay una situación también conflictiva o es más bien, digamos, una expresión de la política hacia las elecciones del 2021? No, hay desde el día lunes, que fue la vacancia, la gente se ha movilizado, ha salido a las calles, hay mucha indignación, ¿no? Efectivamente, aunque no es todavía un estallido destituyente donde la gente quiere que se vayan todos y cambie la constitución, sí hay ya mucha indignación, ¿no? Se han movilizado sectores más politizados y también con jóvenes como estudiantes de las universidades públicas. Hoy mismo hay una jornada nacional de protesta, ha habido ayer, ha habido mucha represión, hay todavía mucha inestabilidad. Yo creo que sí es clave lo que va a pasar en la calle, lo que está pasando en la calle. Creo que los señores que han usurpado ahorita el gobierno no han medido la indignación de la gente, ¿no? Porque, como decía, por un lado estamos en una situación de emergencia, con una crisis tremenda, con más de 70.000 muertos en 5 meses por la pandemia, y tenemos toda esta situación de gente, como decía, tratando de ocupar el gobierno, ¿no? Entonces creo que sí, la movilización de la gente ha sido y es bastante intensa, ¿no? Vamos a ver cómo avanza. Este presidente Merino está tratando de formar gabinete, no ha podido hacerlo, entonces la crisis creo que va a continuar, y también la indignación, ¿no? Ya para finalizar, Anaí, quisiera hacer una reflexión desde Venezuela, ¿no? Venezuela ha sido un país que, en cierto modo, atacado políticamente por los gobiernos de Perú, tanto el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski como el de Vizcarra. Y bueno, Perú es la sede, a través del nombre, al menos nominalmente, porque su capital le da nombre al Grupo de Lima, de este movimiento internacional contra la revolución venezolana. ¿Tú dirías que existe la posibilidad de que el año que viene estas elecciones cambien en alguna medida esa postura internacional de Perú? Yo creo que Perú, el gobierno de derecha neoliberal que instaló Kuczynski en el 2016 y que siguió Vizcarra, fue muy subordinado en términos de política internacional, ¿no? Muy subordinado a lo que decía Trump, ¿no? Hubo una sumisión total de la diplomacia peruana y, ¿no? Acatando lo que decía como Estados Unidos, inclusive poniendo en
estas amenazas, yo creo que eso fracasó, ¿no? Ha fracasado esa posición, y es lamentable que el gobierno peruano se preste a eso, ¿no? A estar en amenazas, a estar, como decía, sumiso frente a los dictámenes de Washington, ¿no? Tratando de exacerbar esta situación que finalmente ha terminado, sobre todo, siendo muy duro para el pueblo venezolano, ¿no? Y creo que eso es finalmente lo que no se debe seguir haciendo, ¿no? Y creo que esta postura beligerante del Grupo de Lima, del pseudopresidente Guaidó, etcétera, es algo que no ha favorecido en nada favorecer la crisis en Venezuela, ¿no? Yo esperaría el proceso electoral que se viene en curso pudiera haber una política mucho más soberana y de integración, ¿no? O sea, creo que ahí Perú tiene mucho que dar, ¿no? Cómo además atiende la crisis que decía afecta sobre todo al pueblo, ¿no? Perú ha recibido además una migración venezolana muy, muy grande, ¿no? Alentada en el gobierno de derecha, de Kuczynski primero y Vizcarra después, irresponsablemente, ¿no? Entonces sí creo que hace falta una política internacional soberana, respetuosa del derecho de los pueblos a elegir sus gobernantes, ¿no? En esa línea creo que va a ser importante también cómo se en esa línea, ¿no? Bueno, le doy las gracias a Anaí Durán, activista del Movimiento Nuevo Perú, doctora en Sociología y profesora universitaria, por haber estado con nosotros dándonos luces acerca de cuál es la verdadera situación del Perú luego de este episodio de la destitución del presidente Martín Vizcarra. A ustedes, amigas y amigos de La Iguana Televisión, les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal YouTube, también darle a la campanita para que tengan los anuncios de estas entrevistas y de los demás programas de la parrilla de La Iguana Televisión. Doy las gracias a Emilio Laperuta por la asistencia en la parte técnica, y a ustedes, amigas y amigos, será hasta la próxima vez.